Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros martes en temas de desarrollo personal y bienestar. Yo les voy a pedir por favor un minutico mientras terminamos de aceptar a las personas que están en este momento en sala de espera, listas para escuchar la conferencia de hoy sobre medicina genómica a cargo de la doctora Marcela Perengües. Ya en un momentico regreso. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los vuelvo a saludar en nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo personal. Hoy con una conferencia muy interesante, medicina genómica o medicina predictiva también se le conoce, a cargo de la doctora Marcela Perengües, quien ya se encuentra lista para dictarnos esta conferencia muy interesante, especialmente en tiempos en los que estamos pensando permanentemente en nuestro futuro, pero relacionado con la salud. Antes de ir con la doctora, quiero recordarles nuestra programación en Campestre Virtual. Mañana miércoles tenemos una cita con la música clásica, año Beethoven 2020, como siempre, a las 4 de la tarde. Ustedes podrán conectarse con lo mejor de este género musical. Los jueves, este jueves vamos a tener Derribat al Hombre en nuestro cineforo. Y el viernes vamos a tener en nuestros viernes musicales, atención porque cambia la hora. Viernes musicales va a ser a partir de las 8 de la noche, ya no de las 9, a través de nuestro canal de YouTube, en virtud a que como ya tenemos restaurantes abiertos, 3 de los restaurantes ya están funcionando, entonces queremos que cuando esté el grupo musical presentándose haya aún socios en el restaurante. La semana pasada nos pasó que comenzamos a las 9 y por ahí a las 10, que todavía estábamos en mitad de la presentación, pues ya los socios estaban yendo. Entonces no queremos que este viernes nos suceda lo mismo, así que a partir de las 8 de la noche igual lo estaremos comunicando profusamente por nuestros diferentes medios. Vamos a tener música popular colombiana y vamos a tener a una cantante que va a cantar muchas de las canciones de Paola Jara. Así que prepárense las personas que les gusta este género para que estén conectadísimos desde las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Bueno, yo quiero saludar a la doctora Marcela Perengües. Ella es bacterióloga y magíster en ciencias biotecnología y actualmente es la coordinadora de la unidad de medicina genómica. Leyendo sobre este tipo de medicina, pues prácticamente es como una medicina que precisamente propende por conocer qué va a pasar con nuestro organismo a futuro. O sea, se le dice la medicina predictiva y esto prácticamente como que hace unos años uno lo veía en las películas, doctora, pero en realidad es posible ya predecir a partir del genoma humano qué puede de pronto pasar en nuestro organismo. Entonces, quiero saludarle en nombre de nuestra junta directiva, de nuestro gerente general Rolando R. Rojas, de todo el personal de colaboradores y de socios, decirle bienvenida y agradecerle como siempre a Embanaco también por estas alianzas que nos permiten hablar de temas de muchísimo interés. Buenas tardes. Por favor, doctora, para que abra su micrófono. Eso, ya, adelante. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, actualmente ya es posible y desde hace algunos años ya es posible que podamos predecir un poco de determinadas enfermedades de las que podemos llegar a padecer en un futuro, que de pronto tengamos ya en nuestro ADN que no nos hemos dado cuenta para tomar acciones precisamente y que no nos tomen por sorpresa. Ya vamos a ver que eso no solamente hace parte de las películas, sino que ya precisamente está a nuestro alcance. Ok, bueno, adelante entonces, que disfrutemos mucho de esta conferencia. Preguntas entonces al final de la charla, las cuales podrán formular ya directamente a la doctora o también a través del chat que nos permite la herramienta de Zoom. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla con la presentación que preparé para todos ustedes. De antemano, les agradezco nuevamente por la oportunidad y espero que sea del mayor provecho posible. Esta presentación en esta presentación vamos a iniciar precisamente con una exploración desde lo más básico que es la célula eucariota o una célula humana, y cómo desde allí, desde el estudio de la célula, es que parte todo lo que está desarrollado actualmente a nivel de genética o genómica en el mundo.
¿Pueden ver bien mi presentación? Mónica, ¿me confirmas, por favor? Sí, se ve perfectamente, doctora. Listo, gracias. Genómica aplicada en la medicina, o genómica desde la medicina. Como ya Mónica les dijo, soy Marcela Perengües, bacterióloga de base, magíster en Ciencias Biotecnología y actualmente coordinadora de la Unidad de Medicina Genómica del Centro Médico Inbanaco. Dentro de esta presentación vamos a empezar con unos conceptos básicos de genética que tienen que ver con qué es el ADN, qué son los cromosomas, el genoma, el exoma, genotipo, fenotipo, herencia y estudio del ADN, pruebas genéticas y lo que es nuestra unidad de medicina genómica. Son conceptos que de pronto al principio nos van a parecer un poco extraños para algunas personas, pero ya vamos a ver cómo nos vamos familiarizando con ellos y asimismo les vamos sacando el mayor provecho a esta presentación. Conceptos básicos de genética. ¿Qué es el ADN? Muchos han escuchado seguramente hablar del ADN, el ADN o enfermedades genéticas o estudios genéticos, tanto a nivel de nuestra salud, en todo lo que tiene que ver con el ser humano, pero también a nivel de microorganismos. En este tiempo con el COVID, todo el tiempo escuchamos noticias de que se secuenció el genoma del COVID o que en la información genética del COVID se ha podido vislumbrar diferentes diferencias o hallazgos interesantes. Bueno, todo eso parte, o todo cuando se habla de genética, se habla de específicamente o básicamente el ADN, que es la molécula de la vida, la cual contiene todas las instrucciones para la creación, desarrollo y reproducción de organismos vivos. El ADN también se puede considerar un sistema de almacenamiento de información en código de 4 letras. Esas 4 letras son A, T, G y C. A de adenina, T de timina, G de guanina y C de citosina. En ese código de 4 letras puede llegar a conformar 6.000 millones de letras en un ser humano, en una sola célula de un ser humano. Y si llegamos a sacar ese ADN de esa célula de una persona y lo extendiéramos, podría llegar a tener una longitud de hasta 2 metros. Eso quiere decir que es muy extenso y eso es lo que le permite guardar tanta información, toda la información de nosotros como seres vivos o de un organismo vivo. Cualquier célula que tenga núcleo en nuestro organismo o en un organismo vivo, se puede diferenciar el núcleo que tiene ADN germinal, la mitad que es heredado del padre y la mitad de la madre, y también ese ADN lo podemos encontrar en la mitocondria. Entonces, en parte, nos vamos a regresar un poco a lo que nosotros, con lo que llegamos a ver en el colegio, en nuestras áreas de biología, donde teníamos una célula o estudiábamos la célula. Dentro de las células sabíamos que esta unidad tenía un núcleo, en este caso está representado por este círculo morado, y diferentes organelos alrededor del núcleo en el citoplasma, entre ellos la mitocondria, que es uno de los organelos más importantes. En el núcleo de la célula es donde se contiene el ADN. Este ADN, a pesar de que, como les decía, si lo sacamos es muy extenso y está formado por un código de 4 letras, que son 4 moléculas, en gran cantidad, en 6.000 millones hablábamos, él está empaquetado, o más bien empaquetado, agrupado de cierta manera que permite que esté completamente condensado y guardado en el núcleo de la célula. Este ADN lo tenemos tanto heredado de nuestro padre y de nuestra madre. En total también podemos encontrar artículos que nos hablan de que se cuentan 3.000 millones de pares de bases en el ADN, que forman el ADN. Esto simplemente se refiere a las moléculas adenina, timina, guanina y citosina que lo conforman en pares. Y esta molécula de ADN actualmente, gracias al estudio de la secuenciación del genoma completo finalizado en el 2003, que es el proyecto Genoma Humano, se pudo concretar que el ser humano cuenta con 20.000 genes.
que están distribuidos en toda la molécula del ADN. Ahorita regresamos a esta gráfico para explicar un poco más. Les decía que la célula, aparte de su núcleo, pues también tiene otros organelos, entre ellos la mitocondria, que es un organelo muy importante a nivel celular, ya que se encarga de toda la producción energética de la célula. Resulta que esa mitocondria, a pesar de que es un organelo diferente, es un organelo que hace parte de la misma célula, también tiene su propio ADN, pero el ADN dentro de ella es mucho más pequeño que el ADN nuclear y viene en forma circular, mientras que el ADN nuclear tiene aproximadamente 3.000 pares de bases, 3.000 pares de las letras que les mencioné. El ADN, 3.000 millones de pares de letras que les mencioné, el ADN mitocondrial solamente tiene 16.500 pares de estas letras. Y esto además incluye 37 genes, mientras que en el ADN nuclear se han estudiado ya 20.000 genes. ¿Por qué les traigo a colación lo referente al ADN mitocondrial? Porque resulta que este tiene una característica muy importante, y es que solamente es heredado de la madre. Ya nuestro ADN mitocondrial solamente viene como una herencia de nuestra madre. Y a pesar de que hay muchas enfermedades extrañas asociadas a la mitocondria, enfermedades mitocondriales, esas enfermedades no siempre, o la mayoría, no son debidas a daños o alteraciones en el ADN mitocondrial, sino también en el nuclear. ¿Ya? Entonces es importante saber, aquí me regreso acá, que este ADN nuclear, que es el que codifica para todas las funciones celulares del organismo, es el que está mayormente propenso a tener alguna alteración conocida como mutación o una alteración genética que nos puede llevar a desarrollar diferentes tipos de enfermedades en cualquier parte de nuestro organismo. El ADN y los cromosomas. También escuchamos hablar del ADN, sabremos que el ADN es la molécula que guarda toda la información genética relacionada con las células de nuestro organismo en el núcleo de una célula. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué son los cromosomas? ¿O qué pasa a qué se refieren cuando dicen, bueno, tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, si se trata de un hombre son 2 cromosomas X, una mujer, pero ¿qué es todo esto? Pues resulta que ese ADN que está dentro del núcleo celular está empaquetado de una forma, condensado de tal forma, que forma unas estructuras conocidas como cromosomas. ¿Listo? Que son en esta gráfica, por lo menos los vemos aquí, los que tienen forma de X, o acá en esta gráfica, aquí, es el cromosoma. Entonces, dentro del núcleo tenemos todo el ADN condensado en unas estructuras que se llaman cromosomas. Nosotros, o el ser humano, contamos con 23 pares de cromosomas, ¿ya? De los cuales la mitad son heredados de nuestro padre y la mitad son heredados de nuestra madre. El último par, el par número 23, es el par correspondiente a los cromosomas sexuales, que nos van a diferenciar de si somos hombre o mujer. Entonces, cuando se trata de un hombre, ese par de cromosomas sexuales normalmente está compuesto por un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que en la mujer ese par de cromosomas sexuales son 2 cromosomas X. Entonces aquí en esta gráfica vemos como en la célula, con sus diferentes organelos, en el núcleo encontramos los 23 pares de cromosomas que corresponden al ADN altamente condensado. El ADN es esta molécula que vemos aquí, que es una doble hélice. Es una doble hélice que se va a condensar y empaquetar formando estos cromosomas, y así es como se van a poder encontrar en el núcleo celular. Aquí lo que les mencionaba, la célula en sus diferentes, las células del cuerpo, por lo general, todas las células del cuerpo pasan por una fase de división celular. Dentro de esas fases de división celular existe una fase que se conoce como metafase. En la metafase es la fase, valga la redundancia, de la división celular, donde los científicos, biólogos, médicos, hemos podido estudiar o podemos estudiar
esa estructura de los cromosomas, porque solamente en esa fase o en la metafase es donde es posible observar al microscopio estas estructuras que son los cromosomas. De lo contrario, en otras fases del ciclo celular se ven completamente disueltos, se ve una cadena, se ven cadenas o marañas de algo que es el ADN, pero solamente en la etapa de la metafase es donde vamos a ver los cromosomas a nivel microscópico y se pueden ver claramente también unas bandas. Dentro de cada uno de estos cromosomas se pueden ver unas bandas un poco más oscuras, un poco más claras, y eso también permite hacer estudios de cariotipo. Esto se conoce como cariotipo. Y de pronto han escuchado enfermedades que tienen que ver con alteraciones del cariotipo, como el síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración cromosómica donde a través de un cariotipo se puede llegar a su diagnóstico, confirmar su diagnóstico, donde se ven una alteración en número de cromosomas, porque siempre en una célula vamos a ver 23 pares de cromosomas, pero en estas alteraciones de cariotipo, en estas enfermedades de cariotipo, podemos ver alteración en número de cromosomas, más de 23, menos de 23. Adicionalmente, tenemos que, por ejemplo, aquí, tenemos en el par de cromosomas 5, en este par de cromosomas, podemos ver que tenemos dos banditas. Aquí están estas dos, aquí hicimos Buenas tardes. Parece que tuvimos un problema de desconexión de la doctora. Sí, vamos a darle un momento, por favor, a la doctora Perengües para que se vuelva a conectar. Ya, doctora. Hola, sí, qué pena. Sí, tranquila. Ya, aquí la estamos esperando. Continúe. Problema de energía, lo siento. No se preocupe. Continúe adelante. Listo, ya les comparto. Listo, ya la presentación, ¿cierto? Bueno, me confirman que vamos por aquí, ¿cierto? Sí. Listo, gracias. Entonces, como les decía, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos un cromosoma heredado del padre, otro cromosoma heredado de la madre, y en este caso se está haciendo como una observación específica en este gen marcado en una bandita roja, que es el gen que vamos a llamar gen A. También hay un concepto que les hablaba hace ratico que era el concepto de alelo. El alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo tiene dos alelos para cada gen, precisamente uno heredado del padre y otro heredado de la madre. Cuando se realiza un análisis genético, siempre se analizan ambos genes. Y cuando hay una mutación, puede darse en una sola copia de ese gen o en ambas copias. O sea, yo puedo tener una mutación heredada de mi papá o una mutación heredada de mi mamá, o la misma mutación o alteración en ese gen heredada de ambos progenitores. Adicionalmente están los cromosomas sexuales. En los cromosomas sexuales, entonces, igual tenemos uno heredado del papá, en este caso, este es el cromosoma Y otro heredado de la mamá, es un cromosoma X. Cuando hay alteración en cromosomas sexuales, no siempre voy a tener la posibilidad de que ese mismo gen ese gen afectado haya sido heredado de papá y mamá. Precisamente en este caso,
Si esta mutación, si estamos hablando de una mutación en el gen A, que representa esta banda roja, en el cromosoma heredado de la mamá, que es un cromosoma X, no tenemos padre, porque el cromosoma heredado del padre en este caso es el cromosoma Y. Estamos hablando de un hombre. Entonces solamente vamos a tener un hombre que tenga una alteración en un cromosoma X sexual, o sea, que heredado de la madre, solamente va a tener la posibilidad de heredar esa enfermedad o esa alteración si su madre también la portaba. En este caso es cuando solo hay una copia mutada, pero no hay otra copia que compense el daño. ¿A qué se refiere esto? Resulta que nuestro cuerpo o el cuerpo humano, los organismos son es muy sabio, por decirlo de alguna manera, porque cuando se trata de que haya alguna alteración en uno de los cromosomas, esa alteración puede ser compensada por otro. Puede suceder que yo, por ejemplo, regresándome aquí, tengo una alteración en el gen A de mi madre, pero en el gen A del padre sea sano. Normalmente en esos casos el cuerpo no va a manifestar esa enfermedad. Ahí es cuando hablamos de otro término que se refiere a portador. Eso significa que soy portador de la enfermedad porque la tengo, que fue heredada de mi madre y la tengo en uno de mis cromosomas, pero no la voy a presentar ni voy a manifestar esa enfermedad, porque afortunadamente el cromosoma que heredé de mi padre es un cromosoma sano y siempre el cuerpo va a tender a utilizar lo que tenga bien estructurado. Un ejemplo que tenemos aquí adicionalmente es esto. En este caso, el ejemplo hace referencia a un padre que esté afecto o un padre que tenga algún gen alterado que codifique para alguna enfermedad y una madre sana. ¿Ya? Entonces el alterado o enfermo va a ser azul y sano gris. Si estos dos padres entonces tienen hijos, ¿cuál va a ser la probabilidad de tener un hijo enfermo y un hijo sano? Entonces, dependiendo de la dominancia, de si ese gen afectado es dominante o recesivo, también va a tener otro condicional, pero en este caso vamos a partir de que el gen afectado en nuestro padre es un gen dominante y solamente está afectado en él. Entonces, ese gen A dominante afectado en nuestro padre puede dar origen a un hijo, a dos hijos sanos, porque la mezcla tras tener hijos, mamá sana y papá sano, la posibilidad de la mezcla de ese material genético en el momento de la fecundación y división celular puede hacer que que se tome un cromosoma sano, el cromosoma sano de mi papá y cualquiera de los cromosomas sanos de mi mamá. Si tomo sano del papá y sano de la mamá, tengo un hijo sano. Si tomo sano del papá y el otro sano de la mamá, puede tener un hijo sano. Pero sí, por la selección aleatoria que hay en estos procesos de división celular, resulta que el cromosoma seleccionado del papá es el que tiene la afectación y el cromosoma seleccionado de la mamá, pues ya sabemos que es un cromosoma sano debido a que papá tiene una afectación en ese gen de manera dominante, por eso tiene la A mayúscula, mientras que en la mamá es recesivo, por eso es la A minúscula, siempre se va a manifestar esa enfermedad. Por eso estos dos hijos con el cromosoma heredado del papá, con el gen A dominante, va a manifestarse la enfermedad versus el gen A recesivo de la mamá. Entonces, en este caso, por lo menos, tenemos 50% de posibilidades de que los hijos sean enfermos y 50% de posibilidades de que los hijos sean sanos. Estos patrones de herencia que pueden haber para el momento de tener hijos o lo que también determina nuestra portabilidad de diferentes variantes genéticas es lo que estudiamos desde la medicina genómica para poder ayudar a la población en general a determinar o a tomar las precauciones necesarias para saber cómo enfrentar este tipo de situaciones de acuerdo a lo que quieran hacer, en este caso por lo menos tener hijos. En las células entonces tenemos un ADN germinal y un ADN somático. Ese ADN germinal está en todas las células
pero es precisamente el que permite hacer la división celular el que permite hacer la división celular para generar herencia, para heredar a un hijo. Ese ADN germinal es el que está en nuestros óvulos y espermatozoides, lo obtenemos de la sangre o saliva, está en todo el organismo y las mutaciones en el ADN germinal normalmente se heredan y se pueden transmitir a los hijos. Este ADN germinal es el ADN que se analiza en todas las pruebas genéticas que estamos realizando actualmente. También existe un ADN somático. El ADN somático es un ADN que está específicamente para células que no están involucradas en división celular para generar herencia, sino para crear tejido, ya sea un hígado, un pulmón, la piel. El ADN germinal es, como les decía, es ADN germinal, pero puede presentar mutaciones que solo estén específicamente en ese tejido y no presentes en todas las células del resto del cuerpo. Eso es lo que sucede, por lo menos en el caso de que llegara a tener una mutación, o más bien un tumor, un cáncer específico. Resulta que ese tumor se puede dar precisamente por una alteración en ese ADN somático de una célula específica, por ejemplo, en riñón. Entonces, esa célula de riñón, esa célula específica, está alterado su ADN de tal forma que genera una división no apropiada y empieza a crecer un tumor. Si ese tumor, si hay estudios moleculares que permiten realizar análisis específicos en esos tumores, analizando el ADN somático de las células de ese tumor, para determinar cuál es la alteración que está llevando a la presencia de ese tumor. Sin embargo, eso no significa que como yo tuve ese tumor y tengo el diagnóstico, más bien el resultado del análisis de mutación dentro de ese tumor, eso no significa que yo lo vaya a heredar a mis hijos, porque puede ser que en la mayoría de las veces para este tipo de casos es así, es que la alteración sea específica en ADN somático, en ADN del tejido. Por lo tanto, la alteración es localizada en ese tejido y ese tipo de alteraciones no se hereda. Esto es muy importante tenerlo claro porque cuando hablamos de medicina genómica, no se trata de que yo pueda llegar a detectar cualquier tipo de mutación o de alteración genética y que todas esas yo las vaya a heredar a mis hijos, o sea, una herencia a nivel de familia. No siempre es así. Ya depende muchas veces de alteraciones relacionadas con el ambiente que hacen, que también llevan, o otras situaciones que pueden llevar al desarrollo de diferentes tipos de tumores que no están asociados a ADN germinal o a un componente hereditario. Como les hablaba hace rato, la estructura del ADN se trata de que es una doble hélice. Ya, si nosotros sabemos que el ADN es el que forma los cromosomas, ya eso lo tenemos claro. ¿Y cómo está estructurado ese ADN o si desenrollamos esos cromosomas o descondensamos esos cromosomas, por decirlo de alguna manera, y tratamos de estirar la molécula de ADN, la vamos a ver como algo así, como lo que se ve aquí, donde se ve como una escalerita girada de tal forma que forma una hélice. Los escalones o los peldaños de esa escalerita son los que están formados por esas 4 letras que les mencionaba al principio. T, A, C, G. Esas 4 letras corresponden a 4 moléculas, citosina, guanina, timina, adenina, que siempre se van a organizar, timina unida con adenina, citosina unida con guanina, y así es como se organizan todos los peldaños. Y el orden de estas pares de bases, así se llama, cada una es una base, cada par de bases, esta TA está aquí, aquí hay una CG, aquí puede haber una AT, aquí puede haber otra GC, otra TA, CG, CG, puede haber un orden infinitamente grande, de tal forma que es el que nos permite llegar a tener hasta 6.000 millones hasta 3.000 millones de pares de bases en nuestro ADN, y desde allí podemos llegar a determinar qué es un gen y lo que es un gen.
Esta estructura del ADN fue descubierta en 1953, o se determinó concretamente en 1953 gracias precisamente a 3 personas. Una es Rosalind Franklin, una científica quien utilizó unos estudios de fotografía y fotografió por primera vez bajo difracción de rayos X la estructura del ADN, sin saber qué era el ADN. Y después, un año después, los científicos Watson y Crick en 1953 pudieron descifrar, gracias a esa fotografía y los estudios previos que habían hecho en cuanto a cómo era esa estructura del ADN, pudieron armar esquemáticamente esa molécula, poder decir cómo era la molécula del ADN. Y esa estructura precisamente es lo que le permite tener una plasticidad tan alta para todas las funciones biológicas que desempeña en las células. Resulta que después del estudio de la estructura del ADN y de determinar pues cómo está organizado dentro de una célula, se planteó algo que se conoce como dogma de la biología molecular. Este dogma de la biología molecular hace referencia a que en un ser vivo, en una célula, tenemos la molécula de ADN. Y esa molécula de ADN por sí sola no trabaja, necesita precisamente cumplir ciertos procesos. Uno de ellos es la transcripción de la molécula de ADN. Se realiza un proceso conocido como transcripción, donde a partir de ella se genera una copia, pero de otra molécula conocida como ARN, que seguro lo han escuchado pronunciar, sobre todo ahora con el tema de que el COVID es un virus también ARN. Entonces, tenemos ya dos tipos de molécula de material genético, una que es ADN y otra que es ARN. Resulta que esta molécula de ARN es muy importante porque el ADN, dijimos, está en el núcleo de la célula. El ADN se copia y se crea una copia de él, pero a una molécula de ARN que, como ven, ya no es una doble cadena, sino que es una cadena sencilla, ¿ya? Es como si partiéramos la molécula del ADN a la mitad, y esa cadena de ARN es la que va a salir del núcleo celular y va a llevar el mensaje que corresponde a los diferentes genes que están organizados en el ADN. Y ese mensaje que lleva la molécula de ARN pasa por un proceso que se llama traducción, donde utiliza otros organelos de la célula, conocidos como ribosomas, que son los que van a permitir formar las proteínas. Y esas proteínas son las que van a ser parte o van a cumplir diferentes funciones biológicas en todos los tejidos del cuerpo, por ejemplo, el hígado. Esto es fundamental entenderlo para poder saber por qué una mutación en el ADN o una alteración en nuestro ADN nos puede llevar a tener diferentes tipos de enfermedades. Resulta que el ADN envía un mensaje al cuerpo, un mensaje a la célula, un mensaje que va a permitir que la célula realice sus funciones. Ese mensaje lo envía a través del ARN. ¿Y cómo ese mensaje se hace tangible? A través de una proteína. Las proteínas en nuestro cuerpo, en una célula, en el organismo, son las encargadas de cumplir todas las funciones que requiere el cuerpo o el organismo para la vida. Sin las proteínas no podríamos cumplir funciones tan básicas como respirar. Entonces, las proteínas son como la maquinaria que hace que el cuerpo funcione. Pero estas proteínas vienen diseñadas o están diseñadas por el ADN. Si llegamos a tener una alteración en nuestra molécula de ADN, vamos a tener una proteína que probablemente tenga una capacidad disminuida de realizar sus funciones o completamente nula. En esos casos es que se presentan enfermedades. Entonces, aquí es parte de lo que les acabé de mencionar. Tenemos el cromosoma está formado por esta molécula de ADN. Cada molécula, la molécula de ADN está formada por estas diferentes combinaciones de 4 letras, adenina, timina, guanina, citosina, ¿ya? Y cada una de estas letras es leída, bueno, más bien,
Y cada una de estas letras o grupos de estas letras son lo que forman genes. Entonces dicen, bueno, ya sé qué es el ADN, ya sé qué es el cromosoma, ya entiendo cuál es la función de la proteína y que el ADN me ayuda a poder construir estas proteínas. Pero entonces, ¿qué son los genes? Resulta que el ADN, dijimos, tiene aproximadamente 6.000 millones de estas letras. ¿Listo? 6.000 millones de estas letras. Pero hablamos de que tiene, después del proyecto de genoma humano terminado en el año 2003, como ya les mencioné, se descubrió que el genoma humano tiene 20.000 genes. ¿Qué significa que tiene 20.000 genes? Pues que tiene 20.000 genes significa que hay 20.000 secciones o regiones del ADN, hablemos de regiones, fragmentos, ya, de este ADN, de toda esta molécula de ADN, que permite codificar para proteínas. ¿Listo? O sea, tenemos 20.000 genes que permiten codificar cada uno para una proteína diferente con una función específica en el cuerpo. Listo. Entonces, ya vimos esos conceptos básicos en cuanto a genética, ahora pasamos a genoma y exoma. Entonces, ya vimos esos conceptos básicos de genética. Ahora, ¿qué es el genoma y qué es el exoma? El genoma, entonces, está constituido por el total de la información genética que portan las células de cualquier entidad biológica. O sea, toda la información genética que tiene una célula o un organismo es considerada como el genoma completo, un genoma, toda la información genética de ese organismo, el genoma. Por eso hablaban del proyecto Genoma Humano. Querían saber cuál era toda la información genética del ser humano, que fue la que descifraron ya completamente. Entonces, ese genoma es el que tiene información que codifica para diferentes genes. Ya les dije, dentro de todo el ADN tenemos 20.000 genes. Entonces, todo el genoma tiene información que codifica para estos genes. Pero resulta que dentro de ese genoma también hay información que no codifica para genes, que no es codificante. El 98% del genoma son regiones no codificantes, que se conocen como regiones intergénicas o intrones. Y apenas el 2% del genoma es una región codificante, o sea que me codifica o me traduce para una proteína. El genoma contiene alrededor de 20.000 genes, que se localizan en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma, entonces, haciendo un cálculo, se podría estimar que tiene entre 500 y 1.000 genes. ¿Cuándo usamos el genoma para nuestros diferentes estudios? Cuando tratamos de encontrar la causa de una enfermedad que se sospecha que puede ser genética, o también para prevenir enfermedades. Porque podemos ser portadores, podemos tener alguna alteración genética de la cual no se manifiesta, al menos que haya diferentes factores que lleven a su desarrollo. Esa parte de que el 98, lo que decía acá, el 98% del genoma son regiones no codificantes, es algo impactante. Si nosotros vemos esta gráfica, por ejemplo, vemos que el ser humano, aproximadamente el porcentaje de ADN que no codifica para proteína, como les decía, está cerca al 100%. Mientras miren las bacterias, organismos procariotas que son las bacterias. Casi todo el genoma de las bacterias codifica para proteínas. Solamente cerca de un 5% no codifica. Entonces, ¿qué es lo que hace ese resto de fragmentos de ADN en nuestro cuerpo? Si solo el 98% es el que produce toda la maquinaria para la vida, ese resto, si solo el 2% es lo que, si solo el 2% es lo que codifica para las proteínas, que son la maquinaria de nuestra vida, ese 98% ¿qué hace? Antes se decía que era ADN basura. No se le tenía ninguna función descubierta, pero muchos científicos dentro de su curiosidad y dentro de sus estudios dijeron, no, es posible que esto no tenga ninguna otra función.
Entonces se dieron cuenta que precisamente toda esa región no codificante tiene funciones muy, muy importantes, porque son las funciones reguladoras de todo lo que tiene que ver con la producción de genes, o más bien con la producción de proteínas a través de esos genes del ADN. O sea, es mayor el control de calidad que se hace que el mismo producto, si lo vemos de alguna forma. Hay un instituto que se llama el Instituto J. Craig Venter de Estados Unidos, donde hicieron un estudio que, si no estoy mal, publicaron a principios de este año o a finales del año 2019, donde estudiaron a 1.190 personas que participaron en este estudio. De esas 1.190 personas que participaron de ese estudio, hicieron un estudio de genoma completo, o sea, analizaron el genoma completo de esas personas y encontraron 206 personas, casi un 20%, con variantes genéticas. Esas variantes genéticas, ¿a qué hacen referencia? ¿O a qué me refiero cuando hablo de variantes genéticas? Que si yo en mi ADN, me regreso acá, que si en el ADN, aquí dice que tengo que tener en esta posición una T, una C, hay alguna variación donde en vez de tener A y A aquí, tengo C y C, eso ya es una variante genética. Y eso es una mutación, que puede manifestarse o no, pero es una variante genética. Entonces, de este estudio se encontraron esas 206 personas con variantes genéticas, donde una de cada 3 todavía no presentaba ningún síntoma, pero 2 de cada 3 presentaban alteraciones relacionadas con miocardiopatías, arritmias u otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipidemias. Ya fue un estudio que puso en evidencia que se supone que eran personas sanas las que participaban, pero son personas sanas sin estudios genéticos. Una vez se realizaron el estudio genético, se dieron cuenta que 1 de cada 3 no presentaba síntomas y 2 de cada 3 presentaba unas alteraciones que no las habían relacionado con alteraciones genéticas, pero que al poder identificarlo acá, se dieron cuenta que sí, que esas alteraciones estaban precisamente relacionadas con su genoma. Entonces se encontró que 86% de portadores asintomáticos de una enfermedad monogénica que puede transmitir a sus hijos si su pareja es portadora de la misma enfermedad. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del gen A de la mamá y el gen A del papá? La posibilidad de que hereden la enfermedad a los hijos, pues encontraron 86% de portadores asintomáticos. O sea que yo porto el gen de la enfermedad, pero yo no voy a presentar ningún síntoma, pero sí tengo la posibilidad de heredarlo a mi hijo. Y mi hijo puede llegar a presentar síntomas de la enfermedad, sí o sí, mi esposo o el papá de mi hijo también sea portador de esa enfermedad. En ese caso puede llegar a pasar. Y un 86% de probabilidad es bastante alto. Se encontró un 5.1% de portadores de enfermedad recesiva con signos de patología, que además pueden transmitir a sus hijos. 5.1% de personas que podían llegar a tener una patología genética. Se presentaban variantes patogénicas en genes de la ACMG59, 2.4% presentaban esas variantes. La ACGM59 es la Asociación de Medicina Genómica que nos dice que hay 59 genes ya que se deben estudiar o se deben tener en cuenta para estudios genéticos en personas sanas, porque variantes presentadas en cualquiera de esos 59 genes están relacionados con la aparición de enfermedad en una edad adulta. O sea que es importante hacer ese estudio incluso en niños, porque si yo puedo llegar a identificar de estos genes alguna alteración en un niño o en un recién nacido, eso ya me está dando una alarma a nivel para nuestro médico, para el pediatra, para la familia, de que al niño hay que tomar medidas al respecto en cuanto a estilo de vida o tratamiento que permita que esa enfermedad que va a aparecer en la vida adulta no genere un impacto tan grande como normalmente puede suceder si no se detecta a tiempo. Hay enfermedades que están relacionadas incluso con la muerte.
de los niños en edad adulta o en edad juvenil o incluso en edad infantil, pero en edad juvenil, como por ejemplo la distrofia de Duchenne, es una enfermedad a nivel muscular que no se detecta a nivel clínico, sino casi hasta los 3 años, 2, 3 años, 4 años, y depende del médico que la esté detectando, porque además es una enfermedad rara. Y si se detectara con mucha más antelación, tiene ya tratamiento, tiene un tratamiento que permite mejorar la calidad de vida del niño de una manera abrumadora, tanto para el niño como para la familia. Entonces, de este estudio realizado por este instituto, se pudo concluir que 1 de cada 6 personas presenta variantes genéticas que aumentan el riesgo de enfermedades, principalmente cardiovasculares, de tipo lipidemia, diabetes y otras patologías endocrinas. 1 de cada 10 personas presenta signos de enfermedad sin saberlo. Esta información permite modificar hábitos de vida y tratarla precozmente. 8.6 de cada 10 personas son portadoras de una enfermedad monogénica que pueden transmitir a sus hijos si su pareja es portadora de la misma enfermedad. Es un estudio muy interesante. Para quien lo quiera revisar, pues ya saben, del Instituto J. Craven. Entonces, hasta allí vimos el genoma. El genoma es todo el material genético que contiene el organismo. Entonces, ¿qué es el exoma? El exoma está constituido por el total de información genética codificante del genoma. O sea que si hablamos que el exoma es la parte codificante del genoma y ese genoma solamente es codificante en un 2%, o sea que el 2% del genoma constituye el exoma. Y existen alrededor de 180.000 exones. Una media de 10 por cada gen. Esa es la información más relevante del genoma, ya que codifica para proteínas. Entonces, el exoma, que es la información genética codificante, es la que está relacionada explícitamente con la formación de las proteínas, son los genes. ¿Por qué motivo secuenciamos el exoma? De pronto algunos han escuchado que se mandó, que algún conocido o a ustedes mismos les han mandado algún estudio de exoma o exoma clínico. Algunos médicos también piden exoma clínico. Pues precisamente porque en el exoma es donde podemos estudiar más del 80% de las mutaciones causantes de enfermedad conocidas. Ya precisamente porque estas enfermedades están relacionadas por una alteración de estas proteínas que son las que son funcionales en nuestro organismo. Entonces, por eso en qué momento usamos este estudio de exoma, precisamente si el médico trata de encontrar la causa de una enfermedad o la sospecha, con la sospecha de que puede ser una alteración genética, o sea, tenemos un paciente ya con una condición clínica que lleva al médico a sospechar de que puede ser una alteración genética, pues nos vamos a algo mucho más específico que es el exoma, ¿ya? Donde buscamos específicamente la asociación de nuestra genética con la enfermedad que se está presentando. ¿Cuándo se usa? Cuando tratamos de encontrar la causa de la enfermedad que se sospecha que puede ser genética, mutaciones conocidas en diferentes genes. Entonces, en este caso se puede hacer no secuenciación también de todo el genoma, sino del exoma, buscando precisamente un gen completo. Esta secuenciación de exoma, actualmente nosotros en Inbanaco trabajamos haciéndola si nos piden, si los médicos necesitan la secuenciación de un gen específico o de genes relacionados, por ejemplo, con cáncer de mama, ya no se ha evolucionado de lo que era hasta hace unos años la secuenciación específica de ese gen. Lo hemos evolucionado a hacer una secuenciación de exoma completo. Y esa secuenciación de exoma completo nos va a permitir poder dirigirnos a buscar el gen específico del que se está sospechando, pero adicionalmente tenemos información de muchos otros genes, ya que en cualquier momento puede ser de gran utilidad. Y eso permite también mejorar la calidad del estudio. Lo que en este momento o hasta hace poco puede costar el estudio de un solo gen o de un par de genes, en este momento no valdría mucho la pena, porque ya hacer una secuenciación de exoma completo me permite tener una visión de todos esos genes que me interesan, pero aparte de eso, una información de exoma.
¿ya? Entonces es como para decirles que es más rentable desde mi punto de vista secuenciar el exoma completo y dirigirlo hacia la búsqueda de los genes que me interesan, estudiar si hay alteración o no, que hacer una secuenciación de un gen específico, donde probablemente no encontremos nada, no encontremos ninguna alteración y tengamos que volver a hacer una secuenciación nuevamente de otros genes adicionales. También se han creado entonces secuenciación de paneles relacionados con una enfermedad. Entonces se hace secuenciación de exoma completo y se pide al laboratorio que secuencie específicamente del exoma completo, que nos dé información específica de cierta cantidad de genes relacionados con los diferentes tipos de cáncer, por ejemplo. Entonces todo eso lo podemos hacer con secuenciación de exoma completo. Entonces, la secuenciación del genoma, ¿qué es? Es la lectura de esos 6.000 millones de letras del ADN. La secuenciación del exoma, vamos a leer alrededor del 1.5% o el 2% de todo el genoma. Y el genotipado, que es lo que les mencionaba hace un instante, que es el estudio de un gen específico, en el genotipado se estudian menos de 1 millón de letras del ADN. Ya eso es menos del 0.02% de todo el genoma. O sea, los genotipados, que son los que todavía funcionan muchísimo en países como el nuestro, es lo que más se manda a hacer, pero es en lo que necesitamos actualizarnos desde nuestros servicios de salud, desde nuestros médicos y nosotros mismos, para tener el conocimiento pues, de cuál es el alcance que puede tener desde la medicina para el cuidado de nuestra salud. Genotipo y fenotipo. En genotipo y fenotipo, aquí les puedo, vamos a ir un poco más rápido. El genotipo hace referencia a todo nuestro genoma, pero el fenotipo es algo que se manifiesta de acuerdo al entorno y a las exposiciones de nuestro ambiente. Entonces, nuestro genotipo es nuestro genoma, pero nuestro fenotipo está condicionado por nuestras costumbres. Entonces, yo puedo tener en nuestro genotipo puede no haber ningún riesgo para obesidad, pero si yo tengo una costumbre influenciada por el entorno, por el ambiente, de hábitos no saludables, de alimentación, de sedentarismo y todo eso, entonces voy a tener un fenotipo que no necesariamente está condicionado por lo que muestra mi ADN, sino por el ambiente. Y también hay cosas hay fenotipos que están condicionados por ambos, que es lo que hablamos a veces como enfermedades multifactoriales, que son enfermedades que están condicionadas tanto por nuestro genotipo como por el ambiente. Ejemplo de eso que podemos traer ahorita. Resulta que con COVID-19 actualmente hay estudios a nivel de genoma humano que han mostrado que hay personas con ciertas variantes genéticas que pueden tener un factor protector para no desarrollar enfermedad grave por COVID. Entonces, ese factor protector está condicionado por nuestro genotipo, pero también depende del entorno. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ese factor protector, pero si no he tenido una vida saludable, lo cual me ha predispuesto para ser hipertenso o para ser obeso, sabemos que la hipertensión y la obesidad es un factor de riesgo para COVID. Entonces, a pesar del factor protector, tengo ese factor de riesgo y nuestro fenotipo va a ser entonces condicionado por el ambiente. Entonces, con estos estudios de genoma completo podemos dar respuesta a enfermedades monogénicas, enfermedades mendelianas, enfermedades multifactoriales, diferentes rasgos genéticos, farmacogenómica, que hace referencia a cómo nuestro cuerpo está condicionado desde la parte genética para el metabolismo y el uso de diferentes medicamentos. No todos los medicamentos tienen son metabolizados de la misma forma por el cuerpo. Depende muchísimo también de la parte genética. Hay países donde requieren un estudio de farmacogenómica antes de dar, por ejemplo, algún medicamento relacionado con riesgo de padecer riesgo cardiovascular, como Estados Unidos, en Francia. Ellos piden un estudio de genoma completo como un examen de farmacogenómica, perdón, que incluye genoma, como una prueba de rutina antes de poder recetar ciertos medicamentos. ¿Listo? Existen diferentes pruebas predictivas
que nosotros dirigimos principalmente a pacientes sanos para mirar ese riesgo que tienen de padecer ciertas enfermedades, pero también hay pruebas diagnósticas, principalmente como las de exoma completo para confirmar o descartar un trastorno genético que se sospeche. También hay pruebas reproductivas que están relacionadas con el riesgo que tenemos de transmitir o no a nuestros hijos ciertas enfermedades o detectar enfermedades desde el vientre. Pruebas directas al consumidor, que en esas, digamos, no es donde nosotros tenemos como, no abarcamos, pero que sí vale la pena mencionarlas porque seguramente las han conocido, que son pruebas que no tienen un impacto clínico, se ofrecen incluso por Amazon, por internet, donde nos dicen que nos van a dar información genética, pero la información genética que nos dan es sin impacto clínico, o sea, no tiene una relevancia a nivel clínico. Y nosotros, desde Centro Médico Imbanaco, hacemos pruebas que que permitan hacer un seguimiento desde el especialista hacia todo el proceso que lleve el paciente. Adicionalmente, entonces, quería saltarme un poco esta parte para pasar a algo muy importante que es variabilidad genética. Ya les mencionaba que la variabilidad genética está relacionada precisamente con las variantes genéticas que podamos presentar y que esas variantes genéticas nos pueden llevar a presentar una mutación que se desarrolle en alguna enfermedad, pero no todas las variantes genéticas son patogénicas o son malas. Precisamente las variantes genéticas del ADN son las que han permitido nuestra evolución. La evolución de los seres vivos, la evolución del ser humano ha estado condicionada por esas variantes genéticas. Y estas variantes genéticas se pueden presentar tanto en regiones codificantes del ADN como no codificantes. Y una persona puede llegar a presentar cientos de esas variantes frente al genoma de referencia y aún así estar sana. ¿Qué es un genoma de referencia? Es un genoma es como un genoma humano que se pudo traducir de tal forma que dijo, este es el genoma de referencia, es como mi mapa, el mapa del genoma humano, donde todos los genomas que se secuencian adicionalmente se van a comparar con ese mapa para poder determinar si hay variabilidad o no genética. Y entonces es así como la unidad de medicina genómica está trabajando en el Centro Médico Imbanaco, brindando precisamente esta disciplina de la medicina genómica en el apoyo hacia los pacientes principalmente sanos que quieran tener un cuidado de su salud desde la prevención, desde una medicina de precisión, desde una farmacogenómica que les permita poder estudiar los riesgos que pueden presentar de padecer diferentes enfermedades genéticas o que puedan heredar a sus hijos. La incorporación de la genómica y el conocimiento del genoma humano permite que logremos aplicar los últimos avances de genética en nuestros procedimientos diagnósticos y estrategias terapéuticas. Así, estos estudios genéticos se están convirtiendo cada vez más y más habituales en los diferentes países del mundo y nosotros quisimos traerlos a Colombia, incorporarlos aquí desde el Centro Médico Imbanaco a nuestros diferentes servicios, de tal forma de que no solamente se queda en un servicio que va a apoyar a un paciente que llegue interesado en hacerse una secuenciación de genoma completo para conocer esta información, sino que es un servicio que está interrelacionado o conectado junto con todos los servicios de la institución para que todos nuestros médicos de los diferentes servicios tengan la capacidad de entender qué es lo que está pasando a nivel genético con ese paciente y tener las consideraciones pertinentes para cualquier tipo de procedimiento que requiera el paciente ahora o en el futuro. Así se promueve la incorporación de los hallazgos y descubrimientos de esta ciencia genómica a la práctica de la salud pública. Y eso es en realidad, a pesar de que es lo que estamos tratando de hacer, se convierte también en una meta para todos. El Centro Médico Imbanaco está realizando precisamente esto en alianza con Veritas Intercontinental, posicionándose así en nuestro país y en América Latina como centro de referencia y líder de secuenciación e interpretación del genoma humano. La unidad de medicina genómica entonces es la propuesta más avanzada, desarrollando conjuntamente un centro integral de medicina genómica compuesto por expertos en genética clínica,
laboratorio, análisis bioinformático y aplicación médica de secuenciación de genoma completo. Entonces, brindamos precisamente un servicio con asesoría genética, con especialistas en bioética, laboratorio, médicos de atención primaria, análisis bioinformático y especialistas médicos que les permite tener una asesoría integral de acuerdo a las dudas que tenga cada paciente para poder mejorar su salud. Aplicando entonces estas últimas tecnologías de estudios y avances en el campo de la genética, acceso a asesoramiento con especialistas en genética y al uso de las tecnologías más avanzadas en el estudio de genómica. Derivación al paciente, como les decía, a diferentes servicios de la institución, dependiendo de los hallazgos, apoyo para la investigación haciendo uso del conocimiento especializado en genómica, y esto es algo que han pedido muchísimo, incluso desde las universidades, modelo que facilita, y se convierte entonces en un modelo que facilita el uso de la genética de manera integral con las diferentes especialidades médicas. Nuestro último trabajo o lanzamiento dentro del Centro Médico Imbanaco, pues se los adelanto porque ni siquiera ha salido del portafolio, es el chequeo preventivo desde la medicina genómica. El Centro Médico Imbanaco ya cuenta con una unidad de chequeo médico preventivo. Sin embargo, desde un modelo que incluso nos pone la Clínica Universitaria de Navarra de España, plantea la utilidad de poder complementar este chequeo médico preventivo con la medicina genómica, ya que nosotros podemos realizarnos un chequeo ejecutivo donde podamos determinar los riesgos que tenemos en este momento, de pronto que tenemos la tensión alta, de pronto que, no sé, algún hallazgo de imágenes importante, pero puede que nuestro chequeo médico preventivo salga perfecto porque en este momento no estamos pasando por ningún proceso patológico, pero la medicina genómica puede llegar a guiar muchísimo más a los especialistas o a los incluso los resultados obtenidos desde el chequeo médico preventivo, hacia qué riesgos tiene cada paciente y hacia dónde enfocar la parte preventiva o incluso de tratamiento. Creo que hasta aquí dejo ahorita. Esto tiene muchísimo tema por cortar, muchísima tela por cortar. Es muy amplio, muy interesante. Espero que haya sido claro. Por temas de tiempo, de pronto no me extendí un poco más, pero la verdad, o sea, esto es algo que sería muy útil que todos pudiéramos conocer y llegar a aplicar para precisamente mejorar nuestra salud, prevenir las enfermedades que podamos tener. Es una estrategia de salud pública muy importante. Ojalá los diferentes sistemas de salud se enfocaran un poco más en la parte de prevención para poder abordar todo este tema de enfermedades raras, de enfermedades de tan costoso tratamiento. Si gustan, me pueden hacer las preguntas por el chat o pueden abrir su micrófono, como prefieran. Sí, doctora, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Pues sí, quisiera abrir la posibilidad entonces, si quieren preguntarle directamente a la doctora, entonces para que Silvio, por favor, nos permita ya que las personas puedan activar sus micrófonos y sus cámaras, si así lo desean. Muy buenas, Moni. Ya están abiertos los micrófonos y pueden abrir las cámaras también. Si Listo, ya están abiertos entonces micrófonos. Yo mientras tanto, mientras alguien prepara alguna pregunta, doctora, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuánto se demora desde la toma de la muestra, por llamarlo de alguna forma, hasta el momento en que ya hay un análisis sobre ese genoma? Cuando se trata de estudio de genoma completo, en este momento se está tomando alrededor de 12 semanas tener el análisis de interpretación clínica del genoma. La toma de muestra, como les decía, el estudio de genoma completo se puede hacer a través de células de saliva o de sangre. Nosotros lo empezamos implementando a través de células salivales, de mucosa oral, pues es una muestra mucho más fácil de manejar.
Y la toma de muestra, digamos que no es para nada complicada, y la parte del análisis o la lectura del genoma como tal tampoco toma mucho tiempo. Lo que más toma es analizar esos 6.000 millones de letras que se obtienen de la lectura. Analizar e interpretar ese resultado es lo que más tiempo toma y nos estamos tardando alrededor de 12 semanas. 12 semanas. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiera preguntarle de pronto a las personas que están en este momento en la conferencia para que quien quiere formular alguna pregunta directamente a la doctora Perengües. ¿Escucho a alguien de pronto? Sí, adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Alguien me pregunta por acá. Me dice, hablamos sobre experiencias de prevención de enfermedades como hipertensión, diabetes o cardiovasculares a través de un diagnóstico. Pues no precisamente de diabetes, por ejemplo, o hipertensión. Lo que pasa es que dentro del análisis de genoma o exoma, nosotros podemos identificar diferentes variantes genéticas que estén asociadas al riesgo de tener enfermedades genéticas. Si se trata de una diabetes que está asociado a un componente genético o alguna complicación de la enfermedad asociada a un componente genético, se puede detectar desde allí, pero no es una prueba diagnóstica. ¿Ya? Nosotros no vamos a diagnosticar estas enfermedades con el análisis de genoma. Es más una prueba que permite identificar el riesgo de padecer estas enfermedades. Así es como está planteado el estudio de genoma completo, que es un estudio muy amplio, que contiene muchísima información. Una vez yo identifico variantes de riesgo en genoma completo, ya con el médico especialista o el genetista, dependiendo de a quién corresponda, según lo que se identifica, es que determina si se hace un estudio adicional que permita generar el diagnóstico de la enfermedad, ya, de que haya una enfermedad en ese momento, y si no la hay, entonces, ¿cuál es la estrategia para prevenir la aparición de esa enfermedad o la complicación? Porque hay enfermedades que no se puede prever, o sea, que pueden aparecer y que no tienen una cura específica, pero sí puede tener un manejo oportuno. Sí, pero estas enfermedades, doctora, por ejemplo, un cáncer en la piel, por decir algo, la persona posiblemente no nace con esta predisposición, pero a través del tiempo ha recibido sol exageradamente alterando, digamos, una situación que posiblemente si no se hubiera expuesto tanto al sol, pues no hubiera tenido este cáncer. ¿Eso también lo ve el genoma como esa predisposición o esos exámenes del genoma? Si es una enfermedad que se va a dar o un riesgo de enfermedad que se puede dar por los hábitos de vida de la persona específicamente, como lo que usted plantea en este momento, que es una exposición constante al sol sin protección ni nada, es un riesgo, un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Eso no está codificado en nuestro genoma. Nuestro genoma no cambia a lo largo de nuestra vida. Nosotros nacemos con ese genoma y morimos con ese genoma de esa forma, al menos que haya un impacto grande a nivel de mutación química, radiación, etc. Pero un cáncer de piel debido a esos hábitos de vida no está en nuestro genoma, está en la alteración de células somáticas, como les hablaba del ADN germinal. El ADN somático es una alteración en ADN somático, ¿ya? O un tumor específico. Si hablamos de enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, hay enfermedades multifactoriales como hígado graso. Hay un tipo de hígado graso o esteatosis hepática, donde sabemos que tiene la variante genética que implica un riesgo para desarrollar esa enfermedad, pero que ese riesgo está asociado a
el consumo de ciertos alimentos, ciertos hábitos de vida. Entonces, si se encuentra esa variante genética, el médico lo que hace es darle un consejo genético para mejorar sus hábitos de vida, el consumo de ciertos alimentos, hacerse unos chequeos médicos programados que le permitan controlar que no aparezca esa condición. Okay. Aquí tengo... Marta Garcés nos pregunta si esta prueba del genoma está cubierta por los servicios o pólizas de salud y también sobre el valor. Ya, la prueba de genoma completo lastimosamente no está cubierta por los servicios de salud. En este momento solamente se ofrece como para particulares, precisamente porque es un estudio preventivo. Los servicios de salud están condicionados sobre todo a estudios diagnósticos. Es una lástima para el sistema de salud, obviamente, porque a nivel económico es mucho más rentable prevenir que curar, ¿ya? Tanto para el bolsillo como para la salud de las personas. Entonces no se está cubriendo. Las pruebas de exoma completo, ¿ya? Esas sí se están cubriendo algunas, sobre todo por EPS. Más que incluso por prepagada, pero sin embargo toman tiempo la autorización, al ser estudios genéticos todavía toman mucha traba. Creo que todavía en nuestro país estamos muy quedados a nivel administrativo en este tipo de gestiones para la utilidad de estas pruebas. Por eso actualmente ya corresponde básicamente a lo que la persona quiere invertir en su cuidado. Y los costos pueden estar, porque alguien también me preguntaba sobre costos. Los costos de un examen de genoma en este momento pueden variar desde los 4 millones de pesos hasta los 8 millones de pesos, dependiendo de las características del examen, de la cantidad de genes que se analicen, de la profundidad del examen. Hay exámenes que analizan mucha más información. Analiza con interpretación, ¿no? Porque se va a leer todo, pero se tiene que hacer un análisis específico en los genes de riesgo para las diferentes enfermedades. Bueno, escuchamos más preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono, puede hacerlo en este momento. Bueno, doctora, no sé si usted quiere hacernos de pronto un resumen, o aquí, sí, un resumen de pronto sobre la importancia de este tipo de medicina que obviamente pues irá ganando más adeptos seguramente con el tiempo en la medida en que vayamos conociendo un poco más. Y tengo entendido que Cali pues tiene un excelente centro y Cali es, digamos, respecto de otras ciudades, una de las capitales avanzadas en este tipo de medicina. Sí, precisamente, pues no, la alianza que realizó el Centro Médico Imbanaco con esta compañía, con Veritas Intercontinental, nos ayudó a posicionarnos como la primera unidad de medicina genómica del país, y aparte de eso la posibilidad de tener ese genoma interpretado a nivel clínico. Eso no lo tiene ninguna otra parte en Colombia. Ya es muy importante porque, como les decía al final de la presentación, en el mercado podemos encontrar una variabilidad de pruebas genéticas prometedoras, ya que prometen mucho, pero en realidad no están controladas por la parte clínica. Nosotros en Imbanaco queremos brindar precisamente desde la unidad un servicio que les permita a todos tener el acceso a estos estudios de genoma o exoma completo, pero con acompañamiento médico todo el tiempo, para no llegar a hacer una interpretación errónea del hallazgo, o para poder tener como más claridad respecto al impacto dentro de su familia. Actualmente ya hemos realizado varios estudios de genoma completo en
algunas personas que se han acercado igual de forma particular y precisamente acostumbrados a hacer también ese cuidado de su salud desde chequeo médico. Y la respuesta a la recepción ha sido muy buena. Y uno de los valores, y precisamente yo creo que porque tenemos un valor muy agregado desde la asesoría genética y el acompañamiento médico del paciente. Eso es muy exclusivo nuestro y aparte de eso, el querer trabajar en la medicina preventiva, predictiva y preventiva. Todas las clínicas de salud están enfocadas sobre todo a trabajar en el diagnóstico y tratamiento. Nosotros queremos ir un poco más allá, ¿ya? Y evitar que las personas se enfermen y puedan tener una vida mucho más saludable aplicando la medicina genómica. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Qué tema tan interesante esto de la medicina del genoma humano. La verdad es que ojalá comencemos a ahondar mucho más en esta medicina preventiva porque tengo entendido que además prevenir obviamente va a ser mucho más económico que ya en sí la enfermedad. Es lo que siempre le escucho a los salubristas, que si le apuntáramos más a la prevención, nuestro sistema de salud en realidad no colapsaría como actualmente sucede. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a todos. Y con mucho gusto para lo que necesiten, pueden contactarnos. Claro que sí. Muchas gracias a Imbanaco también. Y bueno, nos encontramos mañana, miércoles, de música clásica a partir de las 4 de la tarde. Gracias por conectarse con nuestro martes de temas de bienestar y desarrollo personal. Hasta luego.